Muy buenas noches, Dios le bendiga a todos. Gracias por estar ahí siempre en sintonía, conectados con nosotros, Mundo Cristiano, su programa de cada sábado de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Mi nombre es Jonathan Pierre y para nosotros es un grato placer, y digo nosotros porque hoy me acompañan mis hermanos y amigos Laura Rodríguez y Dalvin Carrasco. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, gracias al Señor. Dios te bendiga, Jonathan. Dios bendiga a cada televidente que siempre está ahí mirando este programa fielmente. Gracias al Señor que nos permite estar aquí. Tenía un tiempito sin estar en TV, Claro que sí. así que, pero estamos de nuevo aquí porque lo importante es llevar la palabra al Señor y en este espacio que es juvenil. Y nada, somos jóvenes. Estamos llenos de gozo, estamos llenos de alegría, así que eso no quita tampoco que debemos de escudriñar la palabra del Señor y para eso estamos aquí. Un placer para mí estar con ustedes nueva vez en este espacio. Yo casi no paso por acá, pero es bueno, es divertido compartir con los hermanos la palabra del Señor. Y para todo el que nos escuche, esperamos que este programa pueda ser de bendición y edificación para sus vidas y que pueda ser un programa que nos lleve a reflexionar y a pensar en la importancia del nuevo nacimiento y la importancia de ser un joven que esté dispuesto a cambiar su manera de vivir y adaptarla a la manera de Cristo. Sí, realmente es así. Mundo Cristiano, que es su sección juvenil, está tratando bajo el mismo tema, así como decías, Dalvin. Todo lo que es el programa está en este tema, que es Nacidos de Nuevo. Y nosotros los jóvenes obviamente no nos quedamos atrás, siempre estamos a la par con los temas que emprendemos todo el equipo para así poder llevar y que también los demás puedan observar que aún siendo nosotros jóvenes podemos vivir para el Señor y conocer más al Señor. Recuerden que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Ahí tenemos actividades desde los martes a partir de las 7:30 de la noche con nuestras verdades bíblicas, que son enseñanzas dadas por el pastor y también por todos los maestros de nuestra casa. Los jueves tenemos servicio congregacional. Usted se puede acercar a nosotros a partir de las 7 de la noche. Ahí estamos en la iglesia local para que compartamos juntos la alabanza al Señor. Los sábados, todos los jóvenes activos por las redes sociales, porque ahí tenemos actividades, distribuimos la información para las actividades de los sábados para los jóvenes. Y los domingos tenemos servicio congregacional a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica. Muy importante aquí, y es que la escuela bíblica es el centro para que nosotros entendamos bien la palabra del Señor. Así que no falta la escuela bíblica, hermano de la Profecía Central. Y también aquellos que quizás quieran conocer más de la palabra del Señor, le hacemos una invitación para que usted sea parte de este estudio bíblico que hacemos todos los domingos a las 9 de la mañana. A partir de las 11 tenemos nuestro servicio congregacional. Así que ya usted sabe, está siendo bienvenido y las puertas de nuestras casas están abiertas para usted. También estamos en la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Ahí tenemos este programa, tenemos los programas de radio, todos los de la semana, los subimos todos los días, así que siempre esté pendiente, suscríbase, dele like y comente también para así ver que usted está recibiendo esto con beneplácito, con agrado y con regocijo y compartir la palabra del Señor con todos nosotros. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar este nuevo tema de los jóvenes que es Nacidos de Nuevo. Entonces, la pregunta sería para iniciar, ¿qué es el nuevo nacimiento? Exacto. ¿Qué podemos definir con nuevo nacimiento? Y no sé si tienen alguna... Bueno, claro. Sí, no, yo tengo una definición aquí. El nuevo nacimiento es cuando nosotros nacemos nacemos de nuevo cuando por medio de la palabra somos nosotros convencidos de pecado y en nosotros se obra una regeneración. Exactamente. Sí, realmente una palabra clave es la palabra. Esa es la palabra clave. Porque cuando hablamos de un nuevo nacimiento, no es que nace de mí hacer algo de nuevo, sino que el nuevo nacimiento es el estudio de la palabra y el conocer al Señor. Y ese conocimiento del Señor me hace nacer de nuevo. Sí, básicamente es como una regeneración que el Señor hace en nuestras vidas, que nos lleva a nosotros a ser desde adentro cambiados hacia afuera. Por eso hace la relación del nuevo nacimiento, porque si decimos que lo que hace el Señor es como un cambio, un borrón y cuenta nueva, al final
el Señor no está haciendo como un cambio total, sino que está lo que antes estaba, lo pone de nuevo, pero el nuevo nacimiento es como una regeneración, empezar de cero, más que un borrón y cuenta nueva, es un cambio completo, por eso se dice nacer de nuevo, porque el nacer es el inicio de una nueva vida y por lo tanto el nacer de nuevo es Exacto. el inicio de la vida cristiana, es una regeneración que ocurre dentro del ser humano y que es evidente para todo aquel que está en Cristo. Y es bueno destacar también que cuando tenemos una regeneración, quiere decir que nosotros estábamos muertos, como dice la palabra del Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero entonces luego tenemos vida y tenemos una regeneración cuando entonces hay en nosotros un cambio y el Espíritu Santo nos confronta y entonces tenemos fe y creemos en esa palabra. Sí, realmente es así. Cuando tenemos ese conocimiento de la palabra del Señor y la palabra entra en nuestras vidas de la forma correcta, entonces ahí es que nos quedamos nuevos. Y creo que es un tema que abunda mucho porque muchos dirán, ay, ¿por qué una persona que conoció al Señor quizás se descarria? Y es que porque realmente la palabra del Señor no penetró tanto en su vida. O sea, no llegó a ser la semilla que da fruto al 100%. Cuando tú conoces al Señor, realmente no hay nada que te separe de Él. Cuando tú conoces verdaderamente al Señor. Porque hoy en día vemos que hay muchas teorías que pueden hacer creer que conocemos al Señor, pero realmente no conocemos al Señor. Y es bueno que dices eso, Jonathan, porque lo que sucede muchas veces y dabas el ejemplo de esos jóvenes que se descarrian, es que al no predicarse la palabra de la forma correcta y como debe de estar y se saca del contexto que va, entonces los jóvenes viven muy emocionalistas ante los sentimientos y puede llegar, porque hemos pasado por eso, no podemos quitarnos de ahí. Que llegábamos a un servicio y cuando terminaba el servicio te preguntaban ¿cómo estuvo el mensaje? Ay, yo no sé cómo estuvo el mensaje, pero yo sé que yo lloré, que yo brinqué. Pero entonces no hubo una transformación y hemos hablado en los programas de radio y decimos que tú tienes una transformación o la palabra te confronta o es bien predicada cuando tú vives la semana completa pensando en esto porque te confrontó. Pero tiene que ser la palabra misma hablada y hasta si es necesario cantada. Exactamente. Que te cambia. Que te cambie. Entonces, al final de todo, llegamos a que el que nace de nuevo es innegable que hay un cambio dentro de él. El que nace de nuevo tiene un cambio completo en su vida. Es decir, no hay una vuelta atrás, es la palabra, no hay una vuelta atrás, porque el que es nacido de Dios, como dice la palabra, no practica el pecado, no peca. Entonces, es innegable que una persona que ha nacido de nuevo, primero va a cambiar su modo de vida, va a cambiar la forma en que él se mueve, en que él ve, y también va a cambiar la forma en que ve el mundo y el pecado. Exactamente. Y cuando yo nazco de nuevo y nazco para Cristo, para vivir para Cristo, yo no voy a volver atrás, como dice la canción, ya no vuelvo atrás, sino que ahora, con esa nueva vida, puedo vivir como Cristo vivió, se me atribuyen los méritos de Cristo, y ese es el nuevo nacimiento, es nacer de Dios para vivir una vida en Cristo. Y es bueno destacar también, y bueno que menciones eso, Dalvin, porque se puede llegar a pensar y se dice, bueno, automáticamente yo tengo esta regeneración, ya yo soy santo, o ya yo no peco más. Pero lo que identifica a un nacido de nuevo, a un nacido en el Espíritu, es que va en ese constante camino de santificación. Y que en un momento puede pecar, claro que sí, pero no reincide en ese pecado. Y si peca, abogado tiene, y él lo reconoce, ¿y a dónde va? ¿Y qué hace? Es arrepentirse automáticamente. Exactamente. Que es un punto también, que el que es nacido de Dios tiene el Espíritu Santo en su vida. Entonces, al tener el Espíritu Santo, es confrontado del pecado. Cada vez que comete un pecado, el Espíritu Santo lo confronta. Y eso es una evidencia clara de que ha nacido de nuevo. Que el Espíritu Santo que mora en él te dice, ok, actuaste de esta forma o pecaste, tienes que arrepentirte. E incluso te lo dice antes de. Exacto. O sea, inmediatamente tu mente está planificando un pecado. La palabra del Señor que habita dentro de ti, que es el Espíritu Santo. Entonces, ahí mismo te dice, pero la palabra no dice eso.
O sea, no, es que no puedo hacer esto porque si hago esto va en contra de lo que yo creo. O sea, no va en contra simplemente de la palabra del Señor. O sea, va en contra de la palabra del Señor, pero también de lo que tú has creído, de lo que tú te has convencido, de lo que tú cantas, de lo que tú predicas. O sea, no es solamente que tú vas a violentar la palabra del Señor, es que tú vas a violentar muchos procesos que tú has vivido. Exactamente, porque es que no comienza en el acto, No. comienza en un Es un pensamiento pensamiento. que yo tuve, o que en la mañana yo tuve un pensamiento, pero entonces ni siquiera me arrepentí, porque un pecado es, a veces pensamos que es simplemente la acción de, pero automáticamente tú pecas, tuviste un pensamiento, ya estás pecando. Inicio. Por eso es que nosotros debemos de vivir en constante arrepentimiento, y lo vivimos diciendo, pidiendo perdón al Señor, porque vivimos en un cuerpo caído, en un mundo que está lleno de maldad. Y cuando yo sé y estoy consciente que estoy en ese mundo lleno de maldad y puedo tener pensamientos que no son adecuados a lo que, o no está alineado a la palabra del Señor, lo que entonces yo hago es, chicos, es arrepentirme. Exactamente. Por eso es que se dice constante arrepentimiento. Y esa es la importancia entonces de predicarnos constantemente Es el la Evangelio, palabra. la palabra. Decir, yo soy pecador rescatado por Cristo, por lo tanto yo voy a vivir conforme a la Escritura que ya está. Pero si no me predico el Evangelio, si no vivo conforme a lo que digo, profeso vivir, entonces yo voy a actuar totalmente desviado de lo que he dicho. Es decir, el nuevo nacimiento no se ha obrado en mí porque yo estoy actuando diferente a la forma que yo he dicho. O sea, yo digo que soy cristiano y vivo de una forma distinta, es decir, yo no he nacido de nuevo. Entonces ahí entra lo que tú dices y decíamos en programas de radio, que se hablaba y decía, entonces antes de yo hacer las cosas, no voy a ser como los fariseos, No. que se llevaban y se regían por normas y leyes que debían de cumplir y dogmas y tenían un ritual, sino que antes de yo hacer buenas obras, que ni siquiera es por mí, sino por la obra de Cristo que Él hizo y por la gracia y misericordia del Señor, entonces el Espíritu Santo me ayuda a... Pero no es porque primero yo hago, sino es que yo soy. Exacto. Ya yo soy, ya yo sé dónde yo tengo mi identidad anclada. Ya yo sé en qué roca yo estoy firme, que es en la roca, no en la arena. Entonces, cuando yo reconozco primero quién soy en Dios, entonces yo hago buenas obras, que ahí referías y decías no, porque a veces profesamos ser cristianos, pero es que tú tienes que también dar, como dicen Gálatas, el fruto del Espíritu. Mostrar que Cristo vive en nosotros. Realmente esa es la finalidad de lo que quiere enseñarnos la palabra del Señor, que Cristo vive en nosotros y que realmente nosotros somos ejemplos de ese evangelio que el Señor nos dejó como ejemplo para que vivamos conforme a su propósito, a su voluntad. Y realmente eso fue lo que pasó al momento de que Jesús y Nicodemo tuvieron esta conversación. Vemos que Nicodemo primero reconoce su condición, o sea, reconoce que o sea, Jesús le dice, tú eres un maestro, y le dice Nicodemo, ok, sí, pero yo quiero saber qué es eso de nuevo nacimiento, porque realmente no he entendido, no sé lo que tú me estás diciendo, porque cómo yo entro otra vez a la barriga de mi mamá y voy a nacer de nuevo. Y Jesús le vuelve y le dice, pero tú eres maestro, tú debes saber esto. Pero, ok, yo sé esto, yo sé que yo debo de hacer obras. No, pero las obras que tú haces no son conforme a cómo están las escrituras, no son conforme a lo que dice el Señor que es. O sea, es conforme a que tú lo haces porque tú crees en el Señor y porque tú quieres agradar al Señor. Para darle gloria para a Él. darle gloria al Señor. O sea, mis obras no me salvan. Ah. Mis obras no me acercan más al Señor, porque ya Cristo hizo eso. Ahora mis obras dan la gloria al Señor de que Cristo vive en mí y de que yo he Exacto. creído en el Señor y de que el nuevo evangelio y de que el nuevo nacimiento vive en mi vida. Entonces, Exacto. con todo esto, lo que nos resta decir es cómo sabemos que nosotros hemos nacido de nuevo. Exacto. Ya sí, hemos hablado de que se genera un cambio en nuestra vida, pero debe haber un punto en el que nosotros podamos decir en nuestro interior, yo sé que he nacido de nuevo. Y me gusta la Escritura porque ya no nos deja ciegos en esta parte, porque dice, el Espíritu dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Exactamente. El Espíritu nos habla y nos dice, ok, has vivido de esta forma toda tu vida, ahora eres convencido de pecado y ahora debes vivir de una nueva manera de vivir, que es donde el Espíritu te dice, eres nuevo, eres hecho nuevo en Cristo. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos las Escrituras a mano, siempre, en cada momento, como cristianos, para nosotros identificar nuestro accionar, porque la Biblia es la única que puede
carcomer interiormente nuestras decisiones. Llegar hasta los tuétanos. Y llegar al tuétano. Cuando se habla de la carcoma y todo eso, es algo que penetra profundamente y que tú solamente llegas a ver el resultado cuando ya está. Entonces, la Biblia nos muestra nuestra realidad y nos muestra cómo estamos nosotros viviendo. Y nos muestra, ok, tú estás actuando de esta forma, pero el background de eso es el pecado que muere en ti. Exacto. O, de la otra cara, tú estás actuando de esta forma porque Cristo ha cambiado tu corazón y tu vida. Entonces, eso es parte de saber si hemos nacido de nuevo. Sí, realmente el saber que tú naciste de nuevo va mucho con tu nueva manera de vivir. O sea, que ya no te atrae las cosas del mundo, ya no te atrae el tú querer brillar tú, sino que brille Cristo, sino que brille mi hermano también que está trabajando conmigo, sino que yo pueda dar, o sea, cumplir esos 2 mandamientos que dijo el Señor, amar al Señor por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. O sea, que yo voy a pensar en el Señor, en la palabra de Dios, luego voy a pensar en mi prójimo. O sea, voy a pensar en que yo debo de cuidarlo a Él, en que yo debo de amarlo a Él, porque así me manda el Señor. Entonces, eso da una evidencia de que realmente yo nací de nuevo, de que las Escrituras viven en mí. Porque realmente uno se da cuenta, uno como joven se da cuenta de que la palabra de cuando uno ayuda al hermano es porque la palabra del Señor habita en uno. Porque hoy en día nos damos cuenta a través de las redes sociales que no estamos viviendo con el hermano, sino que estamos viviendo para nosotros. O sea, hay un yoísmo en las redes sociales hoy en día que realmente nos ha sacado a la luz lo egocéntrico, lo quizá maquiavélico que podemos ser los jóvenes, porque pensamos en nosotros y no pensamos en el hermano. Y los egoístas que somos. Pero cuando yo vivo para agradar al Señor a través de obras para mi hermano, me doy cuenta de que realmente el Señor ha morado mi vida y de que yo he cambiado. Y nada, entonces el fin de todo eso es que el nuevo nacido, y lo vemos mucho en las personas que han nacido de nuevo, que han dejado la vida atrás, es que ellos tienen un cambio radical. Antes vivía para mí, como decías, antes vivía para mis deseos, ahora yo vivo para agradar a Dios. Ni siquiera tanto al hermano, yo hago cosas buenas porque amo a mi hermano. La palabra de Dios nos dice que el que ama ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Entonces, eso nos dice al final que una forma de yo saber que he nacido de Dios es que, primeramente, dejo el mundo atrás, dejo todos los deseos atrás. Segundo, amo como Cristo amó y cumplo la ley que Él nos dio. La ley se cumple en esto, en amar a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. O a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo hablo a mi prójimo como a mí mismo, yo no veo por mí. Porque yo no quiero cuando esté en una relación de amistad con alguien que él vele solo por sus intereses, sino que vele por los míos. Exactamente. Entonces, si yo quiero eso para mí, que velen por mí también, yo voy a hacer lo mismo para con los otros. Voy a velar con amor con los demás. Entonces, el amor de Dios está en mí, por lo tanto, dice la Escritura en Juan, que el que ama es porque es nacido de Dios. Eso es un punto clave, por eso es tan importante la palabra del Señor, es tan importante la Biblia en este tema del nuevo nacimiento, porque si no podemos identificar por medio de la Biblia que tenemos acciones de nuevo nacido, entonces no podemos decir. Por eso me gusta la conversación de Nicodemo y Jesús. Él decía, el viento se mueve por donde quiere y no sabe dónde viene. Y no sabe de dónde viene. Es decir, yo no sé de dónde viene ese accionar, pero yo veo el resultado del accionar. Yo veo que ahora me muevo de esta forma, ahora actúo de esta forma y todo eso porque he sido engendrado de Dios. Mi accionar ya no es como era antes, sino que hay una nueva manera de vivir. Y esa es como una evidencia clara, tanto para nosotros como para el que está afuera, de que se ha generado un cambio en nuestras vidas. No, y hay un nuevo también pensar. Es un nuevo conocimiento. O sea, ya yo tengo una transformación total, y era lo que ustedes decían, de que yo pienso ya diferente. El Espíritu Santo vino y me confrontó, y ya hasta yo detesto ese pecado que antes yo hacía, que es lo que también evidencia a un creyente de un no creyente. Un no creyente comete los pecados y no tiene ningún remordimiento, pero un creyente sabe que si cometió algo debe de arrepentirse, y por eso es que venimos en eso, porque persistimos en eso, porque un nuevo nacido tiene una nueva manera de pensar también. Exactamente. Un nuevo nacido tiene una nueva manera de pensar y sobre todo, un nuevo nacido está afincado en la palabra del Señor, que es la fe. O sea, la fe es lo que sustenta realmente todo lo que
el todo está de nuevo nacimiento. Y lo vemos al final del versículo, cuando la conversación de Jesús con Nicodemo. Al final le dice Nicodemo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego de esa larga conversación que él le explica de este nuevo nacimiento, y Nicodemo hace la pregunta, y Jesús le vuelve y le dice, tú eres maestro y tú debes sabértela. Al final le dice, al final Nicodemo es creer. Al final todo inicia creyendo. Cuando tú crees en que yo soy el Hijo del Hombre, en que yo soy la roca firme, en que en mí tú debes de confiar, entonces todo tú lo vas a entender. Porque es que la fe es lógica. Quizá la gente dice, no, la fe, y es por el mal entendimiento también de esa escritura, que la fe es para locos. No, la fe es lógica, la Biblia es lógica. Pero tú tienes que leer la Biblia completa, entender los tiempos, entender a quién están hablando, entender cómo están pasando las cosas. Y tú vas a entender cuál es tu posición en todo este plan divino del Señor. Y tú vas a conocer realmente que lo que el Señor ha predestinado para nosotros es glorioso. Y ahí nuestra fe va a crecer y se va a fundamentar en la verdad. ¿Por qué? Porque ya yo no estoy haciendo temas religiosos. Yo no estoy comportándome como el Antiguo Testamento, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. O sea, la Biblia no te dice tanto que tú tienes que hacer. La Biblia solamente te dice, cree. Confía en el Señor. Y después que tú creas y tú leas la palabra del Señor constantemente, ella mora en ti. El tú hacer va a salir naturalmente. El tú hablar bondades va a salir naturalmente. El tú vivir y pensar conforme a las Escrituras va a salir naturalmente, porque tu mente está cargada de la palabra del Señor. Y eso es lo que hace nuestra mente. Nuestra mente nos saca el pecado que tenemos y nos introduce la palabra del Señor. Y me encanta que dices eso, Jonathan, porque la fe es literalmente tú mirar arriba y poner tu vista en el cielo, en la esperanza de gloria. O sea, una fe es aquella de que ya tú sabes, tú tienes una esperanza, tú sabes que esto es pasajero, tú sabes que aquí vamos a tener muchas aflicciones, tú sabes que aquí vamos a tener muchas aflicciones, como lo dijo Jesús, pero confiad porque Él ha vencido al mundo. Pero yo tengo mi mirada en esa esperanza de que hay un norte, de que hay un final, de que esto no es para siempre, de que ya el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en mí. Entonces, yo estoy tan convencido de eso, pero mi mirada está puesta en Cristo, porque esa es otra cosa. Me gustó que lo mencionara, porque es algo de que yo estoy mirando al cielo y yo no estoy mirando a la tierra, yo no estoy mirando lo que está pasando aquí. Y tú mencionabas que la Biblia es lógica, claro que sí, pero para los que no son creyentes, nuestros actos van a parecer locos, exacto, van a parecer sobrenaturales, van a parecer como que, pero ¿qué es lo que están haciendo? Porque en este tiempo estamos donde yo no ayudo a mi prójimo, donde yo velo por mis propios intereses, donde yo velo solamente por mí, por los que están cerca de mí. Pero la palabra me dice a mí que yo debo de ayudar a mi prójimo, de que yo debo de visitar a los encarcelados. Como la palabra nos dice, darle alimentos perdonar a aquellos que me lastiman. Perdonar a aquellos que me lastiman. Darle tu mejilla si es necesario. La otra a tu hermano si te da. O sea, para los que están fuera parecerá de locos, pero eso muestra a nosotros, si hemos decidido estar en este camino de fe, si hemos decidido estar en este camino donde la esperanza es Cristo, donde la esperanza es tenemos una esperanza gloriosa. Entonces yo voy a pasar todos los padecimientos que estoy pasando aquí, pero con mi mirada puesta en aquel y realmente, que ha prometido. Realmente debe de ser así constantemente, porque fíjense, si vemos el ejemplo de Esteban. Sí, Esteban, o sea, tú dices, wow, ¿cómo es posible que este joven que dice la palabra que era lleno de gracia y de poder, que servía a las mesas, termina como él terminó? Porque o sea, todo el proceso de Esteban fue acusado injustamente. Vinieron personas y se levantaron contra él. Luego él hace esta exposición, declaración de todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Jesucristo, demostrando que realmente Jesucristo es el Mesías esperado. Y luego entonces lo matan. O sea, tú dices, wow. Y al final cuando él dice, veo al cielo. Y miró la cara del Señor y dijo, ok, Padre, hasta aquí hemos llegado. O sea, qué glorioso es saber que
que a pesar de que en este mundo yo voy a tener aflicciones, a pesar de que yo no tenga la vida que vemos de otros en Instagram, que yo no viaje mucho, que yo no vaya a los buenos restaurantes, que yo no haga ciertas cosas, no porque yo sea un vago, porque eso es pecado, sino porque la vida así lo ha determinado y el Señor así lo ha propuesto. No es por eso que yo voy a dejar de amar al Señor. Es que yo debo de vivir conforme a lo como el Señor me ha mandado a esta tierra. Y así es como yo voy a estar pleno en el Señor y confiado en Él. Entonces, como decíamos al final, la fe que el Señor nos da, que pone en nosotros en el nuevo nacimiento, lo que nos lleva es a poner nuestra esperanza en Él, así como hizo Esteban, que él puso toda su esperanza en que ese Redentor, en que ese Cristo, en que él creía, iba a resucitarlo incluso de los muertos. Y él puso esa, me gusta como dice A.W. Pink, la mano que recibe la gracia. Él puso esa fe, que es la mano que recibe la gracia, para esperar la recompensa que viene del Señor solamente. Y esa es evidencia clara de que él había nacido de nuevo, que él pudo poner su vida en disposición para ser muerta, pero dándolo todo porque sabía que tenía una nueva vida en Cristo. Así es. Señores, vamos a una pequeña corta pausa comercial. No se mueva de ahí. Seguimos estudiando este interesante tema de nacidos de nuevo y conocer un poco más de lo que es el Señor lo quiere decir. No se muevan de ahí. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenia Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar.
Muchas gracias por seguir ahí en sintonía junto con nosotros en su programa Mundo Cristiano, esta sección de TV, con los jóvenes aquí de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Si nos empieza a acompañar desde ahora, estamos tratando el tema de nacidos de nuevo, basado en San Juan capítulo 3, con la conversación de Jesús y Nicodemo. Nos está acompañando nuestros hermanos Laura y Dalvin Carrasco. Dios les bendiga, espero que puedan seguir en sintonía y tener en el día de hoy la base de lo que queremos enseñar del nuevo nacimiento, que es cómo la vida cambia, nuestra vida completamente cambia cuando nacemos de nuevo, y es algo que fue anunciado desde el Antiguo Testamento, solamente que personas como Nicodemo, que decían ser muy estudiosos de las Escrituras, no podían ver a ojo claramente en su vista, porque ellos no tenían ese espíritu que le permitía interpretar correctamente las Escrituras. Lo hacían con un modo de, como lo vemos muchos cristianos hoy en día, que lo hacen con, déjame hacerlo para que vean que yo he podido cumplir, o déjame darle a los pobres y tomarnos unas fotos para que vean que yo doy a los demás. Y no haciéndolo con el espíritu que tiene las Escrituras, o el espíritu que fue puesto en la ley, que fue para convencimiento de que por nosotros nada podemos hacer y debemos confiar en el Señor. Sí, justamente vemos en el libro de Isaías, el Señor habla del verdadero ayuno, y habla de ese ayuno que es de ayudar a los demás, de guiar a los demás al reconocimiento de la verdad, y no simplemente un ayuno de actos, sino de actos, o sea, de pasar, de no comer, de tener un tiempo sin comer. No, es un ayuno donde yo debo de ayudar a mi hermano y que ellos vean en mí que realmente la palabra del Señor mora en mí. Entonces realmente eso es lo que Jesús le enseña aquí a Nicodemo, de que nacer de nuevo va más allá de hacer actos religiosos, va más allá de hacer actos de costumbre o simplemente en automático, o simplemente porque yo estoy en una congregación y quiero ser partícipe de ciertas cosas, entonces hago ciertas costumbres para que me vean y me aprueben. No, aquí la única aprobación que estamos buscando es la del Señor. Y eso se basa creyendo en Él, viviendo para Él y conforme a las Escrituras. Y un ejemplo a veces que malinterpretamos, nosotros éramos un poquito fariseos, ya hemos cambiado en la mentalidad de eso. Es pensar que una persona ha nacido de nuevo cuando puede hablar en lenguas, o cuando tiene un mover y esa persona está o llorando o alguna cosa externa al fin y al cabo. Y eso es un ejemplo claro que nosotros estamos juzgando mal, que es el nuevo nacimiento, que es un nacimiento del Espíritu, un nacimiento, una nueva vida en Cristo al final. Y nosotros a veces tendemos a juzgar al hermano de forma errónea, pensando que, bueno, actuó de esta forma, actuó de aquella forma, eso significa que ha nacido de nuevo. Exactamente. Y debemos ver entonces la intención de cómo actúa el hermano. Sí, detrás de. La pregunta sería entonces, ¿podemos reconocer cuando un hermano de la congregación, porque Cristo dijo, va a haber trigo y cizaña, ¿podemos entonces reconocer cuando un hermano de verdad ha nacido de nuevo? Sí, yo creo que sí se puede reconocer efectivamente cómo un hermano ha nacido de nuevo. Y un ejemplo claro es su forma y manera de vivir. Es el fin de cómo él vive. Porque todos podemos parecer igual. Dentro de la congregación todos somos santos. Pero fuera de la congregación, ¿cuál es el fin de yo estar en mi trabajo y hablar de la palabra del Señor? O sea, que cuando tú veas a esa persona fuera de la iglesia, que digan aún mismo, esa persona es cristiana. O sea, esa persona se mantiene firme en la palabra del Señor. Y yo creo que eso es lo que demuestra. Incluso algunos dirán, o el conocimiento bíblico, o el conocimiento, como tú decías, el hablar en lengua, algún acto que sea visible. Mira, hay personas que en el mundo hay de todo. En el mundo vemos personas que ayudan más que un cristiano ayuda a otro. Entonces, pero al fin de las cosas es lo que realmente demuestra si realmente yo fui nacido de nuevo. O yo estoy haciendo esto, yo estoy aquí ahora mismo hablando de la palabra del Señor, no para que ustedes me vean, no para yo estar delante de una cámara, sino porque yo quiero que realmente Cristo brille y brille en sus vidas para que ustedes sean multiplicadores de la palabra del Señor. Yo creo que el fin de todo eso es una evidencia de que nací de nuevo. Sí, yo creo que también una evidencia de haber nacido de nuevo es que en tu entorno tú puedas llevar el evangelio, porque muchas veces pensamos que era lo que decíamos, que podemos hablar bonito, podemos tener mucho conocimiento, pero se basa también de cómo yo acciono ante una situación de estrés en mi hogar.
de que como yo le predico a mis padres el evangelio, a mis hermanos, porque también en mi trabajo a mí me pueden ver bien, o porque yo tengo una buena postura, al igual que en la iglesia. Pero le estoy predicando yo, le estoy llevando el evangelio a aquellas personas que me ven en la calle, que me ven en mi casa, que mis vecinos puedan decir que yo soy cristiana. O sea, y que no se ve, y que no me ven a mí, sino que ven a Cristo. Entonces yo creo que una parte importante y esencial de un nacido de nuevo es que reconoce de quién ha sido la obra, quién lo ha regenerado, quién lo ha salvado, y a través de eso predique la palabra del Señor. Porque automáticamente yo estoy convencida y yo sé y estoy, convencida del gran sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por mí. Yo no me voy a querer ir sola. No. Yo no me voy a querer ir sola. Yo voy a estar tan motivada y voy a tener ese fuego ardiente de llevar la palabra del Señor y de predicar como hacía Esteban. Exactamente. Como llegó a ser Pablo Claro. luego. O sea, predicaban de manera con denuedo la palabra del Señor, porque ellos estaban convencidos de que Él lo había salvado, de que Él lo había regenerado, de por quién habían sido nacidos de nuevo, y por eso entonces ellos predicaban la palabra del Señor con ese de nuevo, con ese poder, con esa fortaleza y sin temor alguno de hacerlo. Por eso Entonces, yo creo por eso decía que uno debe de fundamentarse en la palabra del Señor. Exacto. Porque la palabra del Señor es lo que nos va a convencer de que realmente hemos nacido de nuevo. O sea, y lo decía al principio del programa, que quizás uno ve personas que hablaban en lenguas, que mostraban que nacieron de nuevo, pero que hoy no están en las congregaciones. Y tú dices, pero ¿y cómo pasó esto? ¿Cómo el Señor permite esto? Y es el fundamento de la palabra, es el convencimiento de la palabra del Señor. ¿Qué tan convencido yo me siento de que realmente Jesús es mi Salvador? ¿Qué tan convencido yo estoy de que realmente Él es mi roca firme? Exacto. ¿Qué tanto yo dediqué para yo estudiar la palabra del Señor y conocer al Señor? Y cuando yo conozco ya a plenitud lo que el Señor quiere decirme, entonces las cosas del mundo no me llaman la atención. O sea, yo vivo conforme a la voluntad del Señor y esperando el día que Jesús venga a buscarnos. Sí, y me llama mucho la atención que se mencione eso, porque en mi corazón yo tengo, y es tan evidente ver cómo en nuestra generación podemos ver jóvenes, claro, en nuestra iglesia o en otras iglesias, o como jóvenes de otras religiones que antes eran tan convencidos y tan creyentes de las doctrinas que tenían, ahora están desertando de no querer estar en esa religión. Y nosotros ahora también, que lo podemos ver, es que ¿dónde está mi identidad? O sea, yo siempre voy a esa pregunta. Es que mi identidad está en una arena, no está en la roca. Entonces, es que enfatizamos tanto lo que dice Jonathan, lo que dice Dalvin, que debemos escudriñar la palabra del Señor, porque es que si un hermano a mí, estamos en esta generación tan de cristal, que si un hermano me llama la atención para sabiamente y hasta con amor, para hacerme crecer espiritualmente, y que yo pueda ver mi error y hacer un cambio, ya yo me siento mal. Exacto. Pero lo que sucede, lo que se está sucediendo es que estamos poniendo nuestra mirada en hombres que son falibles, en hombres que fallan, pero el Señor es quien no falla. Entonces, cuando yo estoy convencido de eso, de a quién yo he creído, que esas personas también que están predicando la palabra, puede ser de la manera bien correcta, también pueden fallar. Y yo sé en quién debe de estar anclada mi fe, anclada mi esperanza. No cualquier cosita a mí me va a mover. Exacto, es como decíamos, que cuando uno está bien anclado y bien cimentado, uno puede reconocer cuando algo no es del Señor. Puede reconocer cuando esas acciones que a veces pueden tener ciertas personas no vienen de parte de Dios. O también acciones propias que no vienen de parte de Dios. Todo se basa en estar bien cimentado en el Señor al final y al cabo. Más que nada, hoy tenemos una sociedad de jóvenes donde procuramos más el cómo se ve que el que es en realidad. O sea, cómo se ve lo que estoy haciendo para servir a Dios, entre comillas. Cómo se ve aquello que yo creo que va a ser de beneficio para otros. Incluso cómo se ve aquellas cosas que yo hago porque me gusta hacerlas. O sea, yo cambio lo que hago para que se vea bien, incluso si eso no me gusta tanto. Es como vivimos más de la apariencia
que vivir de la realidad, de lo que es. Y la palabra de Dios nos dice que todo aquello que parece pecado es pecado. Si yo estoy actuando de una forma, todo aquello que luce como pecado es pecado. Si yo estoy actuando de una forma que maquillo o que yo maquillo para que no se vea, o sea, para que quede oculto esa verdadera naturaleza que hay en mí, eso me dice que estoy actuando en base al pecado que mora en mí. Y no he sido totalmente regenerado. Y nosotros creemos, o tenemos la convicción de que cuando subamos en gloria, nuestros cuerpos carnales van a ser regenerados y vamos a conocer verdaderamente a Dios. Pero a lo que queremos llegar es al final. Estar cimentados en Dios nos permite observar con claridad qué es lo que me mueve, qué es lo que me motiva a hacerlo. Si me motivan mis propios deseos o si me motiva una nueva vida que tengo en Cristo ahora. Entonces esa es la forma que nosotros podemos reconocer en nuestro interior el nuevo nacimiento. Y podemos, la palabra siempre nos va a guiar y por medio del Espíritu Santo y nos dice que por sus frutos es que vamos a conocer. Así es. Por los Así es. frutos, no tanto para mí, funciona para acá, porque la palabra es de Sí, doble filo, claro. para acá como para el otro lado. Yo voy a conocer en base a los frutos, cómo está actuando esa persona, cuáles son los frutos, si son de la carne o son el fruto del Espíritu que está mostrando. Entonces, en base a eso yo voy a poder decir, este accionar, tanto para mí como para los demás, no está mostrando los frutos del Espíritu, no está mostrando una nueva vida. Yo estoy tratando de hacerlo para ocultar algo que no quiero que se vea de mí, que no es tan bonito al final. Y si eso se logra ver, que eso es lo que suele pasar, y algunos hermanos te llaman la atención, o hay que ver si te ofendes o si tú tratas de cambiar. Exacto. Si te ofendes, hay algo que entonces tú amas más lo que estás haciendo que la corrección del hermano. Y dice la palabra que aquel que salva a un hermano, o sea, que ha salvado a uno de estos pequeños, ha ganado un hermano. O sea, Dios nos manda a llevar las cargas de los demás. Por eso amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Debemos amarlos y eso muestra un interés más en el otro que en nosotros mismos. Un interés más en que esa persona sea edificada. Por eso no nos dejemos mover por la corriente de hoy en día que muestra más la belleza, lo exterior, que lo interior, que es donde se genera el nuevo nacimiento en nuestro corazón, una nueva alma que el Señor cambia de llevarse por el pecado ahora a llevarse por el Espíritu. No, y realmente todo sale a la luz. O sea, no hay nada oculto debajo del sol. Eso le decía yo a alguien el domingo pasado. Le comentaba, yo le dije, mira, no hay nada oculto debajo del sol. La misma Biblia va a sacar a la luz todo lo que tiene que sacar. O sea, si una persona está actuando teniendo una apariencia de piedad, entonces al final del camino, el pecado que mora en él va a salir. En un punto, en un momento, en un segundo, todo lo que él lleva por dentro va a salir y se va a notar. Entonces yo creo que es mejor ser natural, vivir conforme a lo que realmente usted ha creído. Y si realmente usted ha creído en la palabra del Señor, viva conforme a la palabra del Señor. Sométase bajo la palabra del Señor y usted verá qué gozo y qué plenitud usted va a tener. A veces cantamos tanto que plenitud de Cristo. ¿Y cuál es la plenitud en Cristo, en verdad? La plenitud en Cristo es el yo mostrarme hablando en lengua, manifestando ciertas cosas, o el yo ayudar a mi hermano, no hablar mal de mi hermano, hablar del Señor, tener tiempo con el Señor, conocer más al Señor. Y es increíble cómo hoy en día realmente lo que ha pasado en nuestra sociedad de jóvenes, que hay una falta de la palabra del Señor entre todos los jóvenes que realmente ha afectado para las futuras iglesias, para los futuros pastores. ¿En qué nos estamos fundamentando nosotros? ¿Qué le vamos a dar de comer a nosotros que vamos a ser los futuros pastores, los futuros líderes, maestros de escuelas bíblicas? ¿Qué vamos a darle si no nos estamos fundamentando hoy en la palabra del Señor, sino más bien que nos estamos concentrando en el yoísmo y en querer brillar y querer ser más cristiano que otro y que esta iglesia es mejor que la mía y este culto? No. Creo que esas son cosas que no van acorde a lo que un nuevo nacido tiene para dar. Y mira, eso, ahora que lo mencionas, estábamos en una actividad de jóvenes, claramente, una actividad de jóvenes, y nosotros podíamos notar cómo ha ido en decadencia en las últimas épocas. Esos jóvenes de antes, que uno podía decir, eran jóvenes serios, Exacto. que tú podías decirle, ok, tal cosa, y ellos iban a decir, sí, tal cosa. O sea,
cómo es. O refutarte. O refutar. No, Exacto. eso no es de esa forma, pero tenían una voz firme al final. Exactamente. Y ahora podemos ver, lamentablemente, con mucho pesar, cómo priorizan más el juego, el relajo, el no, esto no es así o es acá, que la verdad de estar cimentados en algo, en algo fuerte, Firme. algo sincero. Carecen o carecemos en esta sociedad de una identidad que buscamos en otros lugares, en subir más fotos, en nuestro ámbito cristiano, en ser músico y en estar arriba, que nos vean, o tener una participación y poder ser vistos. Y eso nos muestra, hay algo de lo que yo comento mucho con unas personas de círculo cercano, que es el discernimiento de espíritu. Hay veces que el espíritu te dice, por ahí no es. Ujú. Que Pero para tú tener ese discernimiento de espíritu, Tiene tú que debes estar conocer cimentado en la cimentado la palabra del Señor. Exactamente. Porque Pero- entonces hoy en día tenemos la persona que hablan del discernimiento de espíritu, pero va conforme a sus emociones. Exactamente. Ah, no, el Señor me dijo que no es por ahí, pero no. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lo que dice la palabra del Señor tiene que ir en congruencia Sí, con lo que tú coinonía. vas a hacer. Pero te digo, porque hay veces, uno a veces es el discernimiento de espíritu, no te lleva como tú no lo ves claro. No. Esto yo lo relaciono con los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos profetizaban y se anotaba. Si no se cumplía, era falso el Exactamente. profeta. Es decir, si yo siento algo en mi interior, Dios me dice que es por aquí que tengo que actuar. Y eso no pasa. Es decir, el discernimiento de espíritu que estoy Exactamente. sintiendo es erróneo. Es guiado por mis emociones. Te digo porque se ha notado últimamente que hay personas que tú puedes ver o acciones que tú dices, incluso en las redes, que es lo que más Sí. me pasa. Yo digo, esto no es. Sí. Hay algo como que no, Que no me cuadra. Y yo pongo y reviso la Biblia, lo que dice y la Biblia, lo que dice, porque hoy hay el auge de muchos predicadores o pastores en las redes sociales Sí. que no están siendo Actos. actos Justamente o el otro preparados, día- por o decirlo de una preparados. forma. Y cuando uno contrasta lo que ellos dicen con la Biblia, hay algo como que todavía no está. Y eso es el Espíritu diciendo, hablando a nosotros, ok, hay algo que no está dentro de... Y entonces, como yo compruebo, he llegado a comprobar que es el Espíritu que habla, es con el resultado. Ok, mira lo que pasó. No es que uno esté esperando No, que pase, no. sino que hay algo que te dice, no es por aquí, como Exacto. que deberíamos... Y si tuviera el hermano enfrente, yo se lo dijera, mira, no creo que esta sea la forma correcta, No. yo creo que es de otra forma. Pero al final, como es en redes y todo eso, y todo el mundo está conectado, uno puede dejar un comentario y comentar y decirle. Sí, y claro, esa porque ya es acción no está- público. ajá. Y el fin de esas personas, tú ves cómo se van desviando de la palabra. Ok, en un punto estuvieron cerca y luego van despegándose, más a la sensación, más el movimiento. Y cuando vienes a ver, está bien lejos de lo que dice es la palabra de del Dios. Señor. Entonces, el Espíritu te estaba dando un discernimiento ahí de esta persona necesita detenerse, revisar las Escrituras, o esta persona no es verdadero nacido. No. O sea, no es nacido de Dios verdaderamente. El discernimiento habla, el Espíritu habla y nos da ese discernimiento de esto va o esto no va. Exactamente. Y al final, nosotros como jóvenes, a los jóvenes se les llama porque son fuertes, debemos nosotros estar conscientes y estar preparados para presentar defensa en este mundo que poco a poco se va guiando y dice la palabra, y es un escrito que primero son dos, uno que me da mucho miedo y otro que es para reflexionar. El que me da miedo es el que dice, y en aquel día dirán, Señor, Señor, Y yo no sé. y el Señor dice, no os conozco, apartaos de mí. Yo tengo temor de ser uno que diga, Señor, Señor, y Él me diga, no te conocí nunca. ¿Y tú tenías cuántos años en la ¿Cuántos iglesia? años de evangelio? Muy Entonces, fuerte. mi naturaleza no ha sido cambiada. Y otro que me da esperanza es, incluso si fuere posible, a los escogidos apartarán. Sí, apartará. Si fuere posible, o sea, es decir, que no es posible que los escogidos por Dios sean apartados de todo aquel que ha nacido, es porque es verdadero hijo de Dios y ha sido Exactamente. escogido por Dios. Y se ha fundamentado en la palabra del Señor. Realmente, y me sentí el mismo sentimiento, porque que te digan que yo nunca te conocí, o sea, después de tanto tiempo, pero eso da a demostrarle que realmente esa persona pareció ser cristiano, pero nunca vivió como un cristiano. Nunca nació de nuevo. Nunca nació de nuevo. Entonces ahí entra lo que decía Dalvin anteriormente, que en el
pueblo de Cristo tú vas a encontrar cizaña Claro y que tú sí, vas a dentro. encontrar también El trigo y la El el trigo, trigo sí. y la cizaña, lo Y- vas a exactamente. encontrar. Pero bueno, la misma palabra nos llama que estemos pendientes de esas personas que son falsos profetas. Y los falsos profetas no van a salir del mundo, salen dentro de la misma iglesia porque distorsionan la palabra del Señor. Justamente en las redes sociales me topé con alguien que predicaba y decía que Dios es interesado. Y yo me quedé, ¿cómo Dios es interesado? O sea, ¿Cómo? ¿cómo así? Entonces, una persona, y yo oía a las personas que decían amén, y yo decía, wow, qué triste, porque tú le estás diciendo amén, y se nota que si tú le estás diciendo amén a eso, porque tú no estás leyendo la palabra de Dios. Exactamente. O sea, tú tampoco, tú eres también igual culpable que esa persona que está predicando, que está haciendo un daño, no solamente al pueblo que está en ese momento, sino también a los que están escuchando a través de las redes Porque sociales. desde la Reforma para acá tenemos la Biblia en nuestras manos, tenemos la palabra de Dios, no Exactamente. hay excusa. No hay excusa. Para todo aquel que quiera cimentarse verdaderamente en Cristo, que está en este camino y quiera cimentarse en Cristo, no hay excusa, tiene la palabra ahí. No, él no necesita saber griego, saber hebreo, Exacto. nada de eso. Nada Lo que de necesita es introducirse en la palabra de Dios. Y si ha nacido de nuevo, ese amor, ese hambre por querer saber de lo que dice la palabra del Señor va a estar en él. Sí, realmente. Como consejo práctico, ya finalizando, nosotros quisiéramos invitarlos a ustedes a que se fundamenten en la palabra del Señor, a que vean a la Biblia como esa guía de vida, esa guía de entendimiento para conocer más al Señor, para que su fe crezca, para que usted le dé seguimiento a ese Salvador que viene desde Génesis en una promesa por parte del Señor. Ese Salvador que hoy conocemos como Jesucristo y que por él hoy nosotros tenemos esa relación con el Señor. No son mis actos, no son mis obras, pero es el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario para que hoy yo pueda conocer más al Señor. Estas obras simplemente demuestran que yo he conocido al Señor, que he aceptado el Evangelio y que glorifico al Señor por esa gracia inmerecida que me dio y que hoy yo puedo darla a otros con actos de amor que Él provee en mí para que así otros puedan ver a Cristo también en mí. También yo diría un consejito final y algo que es muy bueno para que podamos abrir nuestros ojos, porque a veces estamos muy cegados con las redes sociales y demás, y es saber que este sistema en el cual estamos viviendo lo que quiere es que nos distraigamos como jóvenes, que nos distraigamos en las redes sociales. Ahora bien, y volvemos a hacer la pregunta que solemos enfatizar mucho para los jóvenes. O sea, joven, ¿qué estás haciendo con tus redes sociales? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestras redes sociales? Pero también aparte de las redes sociales que sutilmente nos pueden distraer, muchas veces estamos nosotros tomando nuestro tiempo devocional y nuestras disciplinas espirituales, que es estudio de la palabra, que es la oración, que es el congregarnos. O sea, abramos nuestros ojos, jóvenes, porque este sistema lo que sutilmente quiere es que nosotros nos vayamos deslizando. Yo no sé si ustedes han visto un video que es muy famosito, que es que todo el mundo está con un celular y más adelante, unos metros delante, hay un derricadero. Todo el mundo está en su celular. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos realmente apercibidos en el tiempo en que estamos viviendo? Porque hay muchos, si nosotros no hablamos, como dice la palabra del Señor, las piedras van a hablar. Entonces, ¿estamos nosotros tomando nuestra posición correcta? ¿Estamos estudiando la palabra para llevarla con denuedo a otros y de la manera correcta? Porque ahora ese es nuestro reto como jóvenes. ¿Cómo estamos llevando la palabra? ¿Cómo estamos llevando la palabra y llevarla de la manera correcta? Entonces, de mi parte sería dar un punto aquí de vista, que es que el nuevo nacimiento nos deja las puertas de una nueva vida en Cristo, y la nueva vida en Cristo empieza con la santificación. Ese proceso constante es como el pueblo de Israel. Salió de Egipto, pero duró años en el desierto para poder sacar a Egipto de ellos. La nueva vida en Cristo comienza con ese cambio de ya he dejado al mundo, pero ahora es parte de yo sacar el mundo de mí, sacar el pecado de mi vida. Y a los jóvenes les decimos, estamos en medio de una sociedad donde nosotros somos llamados a ser luz, somos llamados a ser diferentes y somos llamados a vivir en santidad, más que nada en santidad. El atributo que más se menciona de Dios es su santidad. Dios es santo 3 veces. Por eso es que
le pedimos que si usted dice o siente en su interior que ha nacido de nuevo, busque la santidad, busque a Dios. Y sobre todo, y es lo más importante, búsquelo por medio de las Escrituras. Trate de ser santo por medio de las Escrituras. Y no importa la juventud, dice a Timoteo le sugirieron que nadie menosprecie tu juventud, que nadie te menosprecie por tu juventud, sino que sea ejemplo. Y ejemplo a los creyentes. Y entonces de dar los pasos en amor, en palabra, en santidad. Y da todos esos puntos. Estudiemos la Biblia porque en ellas parece que está la vida eterna y por ellas llegaremos a ser santos como Cristo fue santo. Señores, muchas gracias por estar ahí siempre en sintonía. En este es su programa de cada sábado, Mundo Cristiano IDP. Recuerden que...